Hola, buenas noches. Es un gran gusto poder saludarles. Bienvenidos a esta primer clase del programa Un Hombre Fiel. Si estás en esta reunión, te felicito y también demuestra que hay un interés en ti, un interés en construir tu corazón, en construir tu vida espiritual y ser un poderoso hombre de Dios, que así se llamaba nuestro programa anterior, pero que ahora vamos a construir convicciones para ser fieles, un hombre fiel. La idea de este programa es que nosotros seamos hombres que ponemos en práctica cualidades que nos ayudarán a ser hombres fieles. Aquí hay algo un poco complicado. ¿Será que al poner en práctica esas cualidades seremos hombres fieles? ¿O al ser hombres fieles esas cualidades serán notorias en nosotros? Entonces, entendamos que todo este programa ha sido diseñado para que seamos personas que amamos a Dios, que amamos a Jesucristo, que estamos llenos de su Espíritu Santo y que eso hace que nuestras vidas reflejen a Dios, que reflejen hombres fieles y hombres que tienen esas cualidades, las que son evidentes dentro de la iglesia, en sus matrimonios, con sus familias y en todos lados donde socialmente nos movemos. Acompáñame a orar para comenzar de lleno con nuestro programa esta noche. Señor, gracias por permitirnos conectarnos a ti esta noche. Aquí estamos, hombres, Señor, que no pensamos que somos perfectos. Al contrario, Señor, pensamos que muchas veces podemos fallarte, pero que estamos aquí, Señor, con el interés, con el deseo de ser transformados por ti. Oro, Señor, por cada hombre que está conectado a esta clase esta noche, Señor, una clase con convicciones para ser serviciales o ser fieles, en los cuales puede verse la servicialidad que nosotros tenemos, Señor, hacia las demás personas. Toma control del corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Ruego, Señor, que cambies la manera de pensar para que cambie la manera de vivir de cada uno de nosotros. Utiliza mi vida esta noche. Y en el nombre de Jesús te oro todo esto. Amén. Bueno, bienvenido. Antes de poder ir de lleno a nuestra clase de hoy, vamos a ver algunos detalles importantes de este programa que nosotros estamos viendo. Vamos a ver las clases que vamos a tener. Aquí tenemos, son 17 clases. Una que se llama servicial, determinado, valentía, compromiso, respeto, confianza, cumple su palabra, cabeza y no cola, consagrado a Dios, sinceridad, creatividad, comunicación, lealtad, autoridad, límites, finanzas y consistente. Todo lo que resta del año estaremos en este programa construyendo a través de esas cualidades un hombre fiel en nuestras vidas. Entonces, hombres que están entregados a Dios nos compartirán a través de la Biblia estas cualidades que debe de reflejarse en un hombre fiel. No solo se trata de ser fieles, sino que se refleje con las cualidades que Dios permita se construyan a través de este programa. ¿Qué es fidelidad? Vamos a ir a aprender o a estudiar lo que significa fidelidad, porque si estamos hablando de hombres fieles, tenemos que comprender qué significa esto. Así que vamos a leer que fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. En otras palabras, si hay un compromiso, hay que llevarlo a cabo. La palabra en latín fidelitas dice servir a un Dios. Entonces, aquí vamos a entender por qué hoy nuestra clase se llama ser serviciales o servir. Dios es fiel, la Biblia nos lo dice, pero me llamó la atención lo que significa fidelidad. Y dice que es un sinónimo de servir. O sea, fidelidad es un sinónimo de servir. Entonces,
Por eso es que estamos hablando esta noche acerca de ser servicial, pero no nos vamos a enfocar en la típica clase del servicio, de cómo hacerlo, de por qué hacerlo, sino vamos a hacerlo en virtud del énfasis de la fidelidad, de cumplir lo que se promete, de cumplir las promesas. Si tenemos un compromiso, tenemos que honrar ese compromiso, primero hacia Dios, hacia las personas que nos rodean, comenzando con nuestros matrimonios, nuestras familias, los ministerios que Dios forma en la familia espiritual que es la iglesia. Entonces, en virtud de esto, vamos a hablar de ser servicial, de tener la cualidad de ser servicial. Pero veamos por qué podemos decir que Dios es fiel. Lo podemos decir porque la Biblia lo dice. Mira lo que dice el Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. La Biblia nos está diciendo que la fidelidad de Dios es para siempre. Entendemos aquí varias cosas. Que Dios es fiel, que Dios es servicial, pero que esa fidelidad es para siempre. En otras palabras, podría decir que no se termina. Y eso es lo que se espera de nosotros, que seamos de la misma manera como Dios es, que seamos personas fieles, pero que seamos personas serviciales. Entonces, leamos aquí estas otras escrituras que nos hablan acerca de que Dios es fiel. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, perdón, aquí es otra escritura, dice, pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Te lo dejo de tarea para que busques la escritura, por favor. Y aquí lo que estamos viendo, dice que Jesucristo cumple lo que dice. Mira, aquí va a haber una clase dentro de todo el programa que se va a referir ahí de que un hombre fiel cumple su palabra. Pero cuando nos está diciendo que cumple lo que dice, está diciendo que es alguien fiel. Nos decía que Dios, su fidelidad es para siempre. Pero aquí también nos habla de Jesucristo, que también es Dios, y dice que Él cumple lo que dice. En realidad no voy a profundizar en este tema porque va a haber toda una clase enfocada en esto, pero aquí estamos viendo a Jesucristo que también es fiel. También algo que la escritura nos decía, en la segunda escritura decía que el Señor es fiel. Básicamente Jesucristo es fiel. Nos dice que cumple lo que promete, pero también nos dice que es fiel. Jesucristo fue fiel a Dios, fue fiel a las promesas, fue fiel a su propósito cuando vino a este mundo. No se desvió, tuvo tentaciones. Es el mayor ejemplo que tenemos nosotros de que tuvo tentaciones como nosotros las tenemos. Tuvo ofrecimientos de llevar a cabo más fácil las cosas. Pero Jesucristo fue fiel y fue fiel hasta la muerte. Entonces un hombre fiel debe de morir en sus principios, en sus convicciones, en su fe, en su manera de ser que glorifica a Dios. Y de eso se trata. Ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas, que así como Él es fiel, así como Jesucristo es fiel, nosotros también podamos ser fieles. Mira, aquí en estas escrituras Jesucristo dio el ejemplo de servicio. En Juan 13, del 13 al 15, dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí podemos ver el lavar los pies, ese ejemplo de Jesucristo, el lavar los pies es algo que ha impactado a la humanidad. Y aquí podemos ver por qué Jesucristo lo hizo, para poder demostrar algo únicamente. ¿Por qué Jesucristo lo hizo? ¿Para dar una lección o lo hizo porque era su naturaleza? Aquí entramos a este tema que a veces causa contradicción. Entonces, ¿hago estas cosas para agradar a Dios o porque agrado a Dios hago estas cosas? Entonces, yo creo que Jesucristo en su esencia de ser alguien fiel, lavaba los pies de sus discípulos porque Él les estaba sirviendo.
Él les sirvió a ellos. Nadie lo había hecho, ni a él mismo creo que habían lavado los pies. Y alguien tenía que hacerlo, como era la costumbre de ese entonces. Y Jesucristo tomó la toalla, tomó la palangana con agua y se puso a lavarle los pies. Pero aprovechó esas circunstancias para poder darles una lección. Muchas veces en nuestras vidas vamos a tener la oportunidad de servir a otras personas. Vamos a tener la oportunidad y cuando el Espíritu está gobernando nuestras vidas, eso nos va a impulsar a hacer algo por las demás personas. Hacer algo por Dios, servir a Él. No haremos las cosas porque tenemos que hacerlas, sino las haremos porque algo nos está diciendo, esto es lo que Dios quiere de ti. Vas a tener esa comunicación con el Espíritu Santo, como Jesucristo en ese entonces sabía que había una necesidad con los hermanos y Él tomó la iniciativa de lavar los pies. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo, les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. El Señor nos dio un ejemplo y la Biblia está plasmada de tantos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él servía. Le daba comida a los hambrientos, sanaba a los enfermos. Él estaba sirviendo todo el tiempo. Una de las cosas que como iglesia, como discípulos, como cristianos, necesitamos comprender es que debemos de estar atentos al momento en el que debemos de servir a las personas. Dios nos ha puesto en este mundo para servir. Se ha puesto en este mundo para poder ayudar a otras personas, pero el problema está que a veces no es nuestra naturaleza, a veces no entendemos el llamado de Dios, a veces no lo hacemos y entonces no reflejamos lo que decimos, que somos personas que somos fieles a Dios. Entonces tiene que ir de la mano, somos fieles a Dios, pero también se debe de observar en esta cualidad de ser serviciales. Jesucristo nos dice y Dios nos dice que nos sirvamos los unos a los otros. Poner en práctica esto en la iglesia, poner en práctica en los ministerios. Los que somos casados, esta no es una clase únicamente para casados, es una clase para todos los hombres que hoy se conectaron a esa transmisión, desde jóvenes, solteros, casados, divorciados, viudos, ancianos, para todo tipo de personas. Hay una frase que leí y que dice que uno puede jubilarse de trabajar, pero uno no puede jubilarse de servir a Dios, porque en cualquier circunstancia podemos seguir sirviendo a Dios, sirviendo en su reino, sirviéndole en lo que Él nos muestra que tenemos que hacer, en ayudar a los necesitados, en ayudar a los hermanos en la fe, el servir a nuestras esposas. Algo increíble, cuando somos fieles en nuestros matrimonios, debe de haber un enorme deseo de servir a nuestras esposas. O eso va a hacer que surja y se va a hacer notorio. O sea que cuando no estamos sirviendo, estamos también arriesgando esa fidelidad que debemos de tener a nuestras familias, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Demostramos nuestra fidelidad a Dios cuando les servimos a ellos. Demostramos nuestra fidelidad a ellos cuando les estamos sirviendo. Y Jesucristo dijo, yo les di un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, en esta clase deberíamos de estar preguntándonos, ¿cómo poder hacer lo mismo? Porque a veces entendemos realmente lo que Él nos dice que hagamos, pero a veces el cómo hacerlo es lo que es complicado y en el transcurso de esta clase vamos a encontrar esto. Así que va a llegar un momento en donde te voy a decir, pon atención porque ahí está el cómo, dentro de las cosas prácticas que vamos a ver en esta noche. Entonces vemos que Dios es fiel, que Jesucristo es fiel, que Jesucristo era servicial y que nos pide que nosotros seamos serviciales. Dice Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Bueno, aquí debemos de ver las prioridades en nuestras vidas. En primer lugar, tenemos que servir a Dios, tener una conexión con Él, honrarle, alabarle, glorificarle. Todo lo que hacemos por Él debe ser en ese sentido que somos personas serviciales a Él. Dice aquí, nos está llamando a servirnos los unos a los otros. Veamos el orden de prioridades. La primera prioridad es servir a nuestras familias. Servir a nuestras familias siempre y cuando eso no nos lleve a ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si eres soltero, servir a tus seres queridos,
a mamá, papá, hermanos, y ser servicial, hacer la diferencia. Una de las cosas que comencé a hacer al inicio de mi vida cristiana fue el recoger los platos y los vasos de donde comía y luego también lavarlos. En algún momento dejé de hacerlo. De niño aprendí a hacerlo. Soy hijo de una madre soltera y aprendí a lavar platos, a servir comida, pero llegó un momento donde ya no lo hacía y mi mamá lo hacía. Entonces, al comenzar mi vida cristiana, regresé nuevamente con la convicción de levantar los platos, de lavarlos. Siendo soltero, ayudaba de esa manera. Siendo casado, sigo ayudando de esa manera, sirviendo a mi esposa. Esas son las prioridades, servir a nuestra familia. Y para los hombres solteros, estoy hablando de tu familia, servirles, hacer cosas en la casa, contribuir económicamente si trabajas. De esa manera estás siendo servicial a tus seres queridos. La segunda, dentro de este mismo orden a la familia, es para los hombres casados. La primera prioridad es servir o dedicarnos a nuestras esposas. La segunda es a nuestros hijos. Y luego después de la familia, viene la familia espiritual, la iglesia. Servir en lo que podamos dentro de las necesidades que veamos, ya sea de una manera particular o de una manera en comunidad. Cuando estamos en la reunión de la iglesia, involucrarnos en un ministerio, alabanza, ayuda a los necesitados, los sugieres. Tienes que entender que un hombre fiel es un hombre que es servicial. Un hombre que es servicial es un hombre que está demostrando una cualidad. No ser servicial para demostrarle a alguien que yo soy fiel. No ser servicial para decir, eso me va a ayudar a ser fiel. No, debe de ser un complemento. Soy fiel a Dios, soy fiel a mis convicciones, soy fiel a la palabra de Dios. Por lo tanto, esa fidelidad se demuestra con la cualidad de ser servicial. Entonces, debe de ir de la mano para poder glorificar a Dios. Y luego poder servir a la sociedad, poder servir a los perdidos, estudiar la Biblia con personas. Todo esto nos ayuda en esa convicción de ser serviciales. Pero recuerda, ahorita estamos hablando del qué, el cómo, poco a poco lo vamos viendo. Pero vamos a continuar aprendiendo esta noche. David es un ejemplo de alguien que no fue fiel. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2, vemos ese pasaje donde fue infiel. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Y aquí vemos lo que ocurría en ese entonces. Normalmente dice que los reyes salían de campaña, salían a la guerra. Pero ¿qué es lo que hizo David? David se quedó en la casa. Mira, de algo que debemos de estar seguros es que Dios nos bendice muchísimo, nos quiere bendecir, nos va a bendecir muchísimo. Y David, de ser un pastor de ovejas, de estar a la intemperie muchas veces, de pelear contra osos, contra leones por cuidar las ovejas, pasa a vivir a un palacio con todos los lujos. Te puedes imaginar, él allí era un hombre que estaba acostumbrado a servir a Dios, pero en ese momento él dejó de hacerlo. Y muchas personas se enfocan en esta parte de David en el adulterio. Se enfocan en el adulterio, pero aquí debemos de enfocarnos en otras cosas más. En que David no estaba sirviendo a Dios. En que David estaba siendo infiel a Dios. ¿Por qué? Porque David era un salmista. David era alguien que escribió muchos salmos y en momentos de soledad, cuando él estaba solo, lo que hacía era cantarle a Dios, alabar a Dios. Él era alguien con esa naturaleza. Quizás lo hacía en el bosque, lo hacía ahí debajo de un árbol, observando a las ovejas. Él era alguien que se adelantaba. Tú puedes leer salmos escritos por David y te vas a dar cuenta que él escribió cosas increíbles. Inclusive escribió muy bien los momentos de persecución, de dificultad que él vivió. Pero en ese momento, que era en la tarde, en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios, él estaba sin hacer nada y se fue a ver desde, me imagino, un balcón, cómo fue que vio a esta mujer bañándose. Pero quiero decirte algo, David, Dios lo había bendecido, le había dado
más que una esposa. En ese entonces se tenían varias esposas. Le había dado un reino, lo había librado de los ataques de Saúl. Dios había decidido que él era el rey. Tenía acceso a muchas cosas, pero no tenía acceso a una mujer casada. No tenía acceso en ese entonces. Podía tener varias esposas, pero no tenía acceso a hacer lo que él hizo. Entonces, de la misma manera, tenemos que pensar nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios te ha bendecido, posiblemente te va a bendecir si eres soltero, si eres joven. Pon atención a esto porque Dios te va a bendecir, pero ¿qué vas a hacer cuando Dios te bendiga? Muchos de nosotros, cuando éramos solteros, tal vez anhelábamos tener un matrimonio, una familia, o Dios nos la dio. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy dentro de nuestros matrimonios? ¿Realmente estamos siendo fieles a Dios? ¿Estamos siendo fieles a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los ministerios que Dios ha puesto frente a nosotros a través de la familia espiritual que es la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con tantas bendiciones? Esta noche, un viernes, una noche en donde muchos de nosotros posiblemente salíamos a despilfarrar dinero en nuestras vidas, a destruir una cercanía con Dios. Ahora estamos aquí conectados y que tenga sentido lo que está pasando esta noche, porque es maravilloso que Dios nos está enviando un mensaje a través de todo esto para poder quitar las cosas que nos estorban, así como ocurrió con el rey David. ¿Qué pasó con el rey David? Observó una mujer hermosa. Todos los días los hombres somos tentados a través de la mirada, de ver cosas que no son agradables, a través de los oídos, de escuchar cosas que no son agradables. Pero regresamos aquí. Una de las mayores impurezas o la forma como entra la impureza en el hombre es a través de los ojos, a través de las miradas, hacia las mujeres, hacia el internet. Hay tanta forma como entra en nuestros ojos la tentación. Y aquí estaba David. ¿Qué es lo que debemos de entender? Hay una lucha, debe haber una lucha, seamos solteros o casados. Yo quiero decirte algo, el ser casados no te quita que puedan venir tentaciones. Entonces, ¿qué cosas tenemos que aprender? Cuidar nuestra mirada, pero no solamente cerrar los ojos o taparnos los ojos, sino trabajar desde adentro del corazón el por qué lo hago, el por qué desvío. Ahí estaba David con sus ojos, pero con su corazón permitiendo. Su relación con Dios en ese momento no era fuerte. La presencia de Dios no estaba fuerte. No estaba siendo fiel a Dios, sino él estaba siendo fiel a sí mismo. No estaba sirviendo a nadie, estaba ocioso. Ten cuidado cuando te encuentres solo, con ociosidad, cuando te encuentres sin deseos de servir, porque posiblemente te vas a enfocar en que, no tengo ganas de servir, tal vez no te estás dando cuenta que tu fidelidad a Dios no es tan fuerte como tú crees. David vio a una mujer y lamentablemente se hundió en pecado. Hoy no es el enfoque hablar de la infidelidad o del adulterio, sino es entender que la cualidad de un hombre servicial lo va a librar de caer en esta tentación y de caer en este pecado. Y un hombre servicial va a demostrar que es fiel a Dios y es fiel a las personas que le rodean, a las personas con las cuales ha adquirido un compromiso. En 2 Samuel 12:7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Si hoy apareciera Samuel y fuera a confrontar nuestros corazones por lo que nuestros ojos han visto, por lo que nuestros oídos han escuchado, por lo que nuestros pensamientos han maquinado, por las acciones que hemos tenido, y nos dijera, porque David, según él, no sabía qué estaba pasando, pero cuando Natán lo confronta, Natán le dice, tú eres ese hombre. Debemos de pensar y meditar. Si hoy Dios nos llama a confrontarnos, también nos diría, tú eres ese hombre. Yo quiero decirte que muy pocos escaparíamos o escaparían de poder decir yo no soy. La mente del hombre es muy peligrosa. Fácilmente entra la impureza, fácilmente entran los pecados, fácilmente a través de los ojos, a través de los oídos, de los pensamientos, fácilmente somos presas para caer en no ser fieles.
para caer en no servir a Dios. Eso le pasó a David, con tantas características, con tantas bendiciones. Meditemos esta noche en las cosas en las cuales no hemos sido fieles. Podríamos pensar, voy a meditar en por qué no he sido servicial. Yo quiero decirte, si eres un hombre que quiere ser fiel a Dios con todas tus fuerzas, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, te aseguro que vas a terminar siendo un hombre que le sirve a Dios como Jesucristo sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Ese es el resultado que va de la mano. Tanto la fidelidad como ser serviciales va de la mano. Pero medita esta noche. ¿En qué cosas Dios puede decirte esta noche? Tú eres ese hombre. Así que Dios nos ayude a entender en qué áreas esta noche tenemos que arrepentirnos. Un hombre que no sirve, que no es servicial, a veces lo vemos como está desanimado, no quiere, dentro de su corazón. Es un hombre que no está siendo fiel a las convicciones de seguir a un poderoso Dios que es fiel para siempre. A un poderoso Dios que nos ha dado un ejemplo de cómo ser serviciales. El arrepentimiento de David en el Salmo 51, versículos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Este es el momento de ir aprendiendo el cómo. Hay que pedirle a Dios, crea en mí, ser un hombre fiel, ser un hombre servicial, ser un hombre que tiene esa integridad, ese compromiso de que soy fiel a ti, pero lo demuestro con esta cualidad de ser servicial, que la fidelidad que te tengo Dios, la fidelidad que te tengo Jesucristo, el amor que te tengo se demuestra en cómo soy un hombre servicial. No lo voy a hacer por obligación, no lo voy a hacer porque alguien me dice, lo voy a decir porque desde dentro del corazón Dios va a crear en mí, así como crió el cielo y la tierra, el universo entero. Puedes decirle, crea en mí ser ese hombre servicial, crea en mí ser ese hombre fiel. Dice, no me alejes, David decía, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu espíritu. Constantemente tenemos que decirle, Señor, quiero estar cerca de ti. No dejes que las circunstancias, no dejes que mi corazón, que mi actuar me aleje de ti. No me quites tu espíritu. Finalmente dice, devuélveme la alegría. Significa que cuando no servimos, que cuando no somos fieles, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no somos personas alegres, que perdemos la alegría, perdemos la felicidad. Y eso es lo que sintió David. No necesitamos hundirnos, no necesitamos caer tan bajo para un día tener que ver que perdimos tanto. Una de las cosas que pienso normalmente es que un momento de placer puede hacer tu vida, el resto de tu vida, infeliz. Entonces no dejemos que un momento de placer, un momento de tentación, un momento de pecado dañe el día, la semana, el mes y posiblemente toda la vida. Debemos decirle, Dios, devuélveme la alegría. Comencemos a ver las cosas desde un punto de vista en donde los pequeños, según nosotros, tentaciones que aparecen, tratémoslas con seriedad para que nuestra alegría no desaparezca. Algunos aspectos prácticos en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Mira, dice los criterios del tiempo presente. Y eso no es solo ahora, sino ha sido siempre. ¿Qué es lo típico en el hombre? Lo típico en el hombre es hablar de mujeres, es hablar de relaciones sexuales, es de hablar cómo anda con una mujer, cómo anda con otra. Y eso es lo que el tiempo presente nos está diciendo. Se pueden tener dos mujeres al mismo tiempo, puedes estar en la iglesia y puedes pecar, no es tan malo. Eso es lo que el tiempo presente está diciendo. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y dice que tenemos que nosotros quitar esas cosas del tiempo presente. ¿Qué más nos decía Romanos 12:2? Dice que cambien su manera de pensar. Y aquí hay un aspecto práctico que a mí me está ayudando. Te lo voy a dejar como tarea o te lo voy a dejar como una alternativa para que cambie tu manera de pensar. Una de las cosas que he aprendido es que comienzo a reflexionar en todo lo bueno que Dios ha hecho en mí antes de orar.
el momento en donde comprendí la palabra de Dios, el momento donde alguien me enseñó la Biblia, el momento donde nací de nuevo, donde fui bautizado, el momento donde me sentía tan feliz con Dios, de ser limpio de mis pecados. Comienzo a reflexionar en esto antes de orar. Otra de las cosas que reflexiono es en mi familia. Si eres soltero, comienza a pensar en tu familia. En la familia, alguien te crió, creciste con alguien te ha amado, alguien para llegar a la edad que tienes, alguien tuvo que estar en tu vida. De una forma increíble o de una forma más o menos, alguien debe estar ahí. Pero pensando en nuestra familia, ahora hablando de los hombres casados, reflexiono en mi esposa. Reflexiono cuando la conocí, reflexiono lo que me llamó la atención de ella, su corazón, su sonrisa. Reflexiono en todo lo que yo fui feliz en el momento que nos conocimos, en el momento que decidimos poder comenzar una familia, ser un matrimonio. Comienzo a pensar y cambia mi manera de pensar y cambia mi manera de orar. Reflexiono en mis hijos, reflexiono en ellos y pienso cuando nacieron. Y una imagen que viene a mi mente es cuando los tenía en mis brazos y eran bebés. Y pienso en ellos y a veces los niños pueden portarse un poquito mal, pero cuando pienso en ellos me da un deseo de orar por ellos fuertemente. Pienso en la iglesia, de cuán feliz estoy en la iglesia, lo que me sentía feliz en la iglesia, de alabar a Dios, que no me importaba más que hacer la voluntad de Dios. Reflexiono en esto y esas son las cosas prácticas que me ayudan a decirle al cerebro, esto es importante. Porque mira, en este tiempo de pandemia, a través de tantas clases, hemos recibido tanta información que a veces entra por un oído y sale por otro, pero tenemos que asegurarnos que eso queda en nuestra mente y cambia mi manera de pensar para que cambie finalmente mi manera de vivir. Eso es lo que la Biblia me va a ayudar. Quiero ser un hombre servicial, tiene que cambiar mi manera de pensar. Si yo pienso en mi esposa, voy a querer servirle, voy a querer ayudarle, voy a querer cuidarla. Eso va a ocurrir y voy a orar de una manera diferente y voy a salir con esa disposición que no me voy a proponer hacerlo, sino que va a nacer de mi corazón. Decirle a mis hijos que los amo, decirle a los hermanos que los amo, servir en la iglesia, va a nacer. Esto es el aspecto práctico de esta noche que puede cambiar el resto de tu vida espiritual siendo servicial. Y finalmente, dentro de esa escritura nos dice que nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. Mira todos estos aspectos. Sencillamente nos ayuda a conocer un poco más a Dios. Ser fiel no es ser tonto. Tonto es fallar a Dios, a la gente y a ti mismo por traicionar tus principios. Entonces, ser fiel no es ser tonto. Recuerda esto. Más bien, sintámonos orgullosos, felices, animados de ser personas fieles. ¿Qué es lo que te pide Dios? En Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Para concluir este mensaje, ¿qué es lo que te pide Dios? Grandes fortunas, todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, le devolvemos de lo que a Él le pertenece. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué podríamos darle a Dios que Él no tenga? Pero hay algo que Él sí quiere de ti y de mí, que le amemos y que le sirvamos. Para concluir esta clase, quiero decirte, ama y sirve a Dios. Ama y sirve a tu familia. Ama y sirve a tu esposa. Ama y sirve a tus hijos. Ama y sirve a tu familia espiritual que es la iglesia. Ama y sirve en los ministerios. Ama y sirve a las personas que te rodean en el trabajo. Ama y sirve a las personas que te rodean en tu lugar de estudios. Ama y sirve a las personas que Dios ponga en tu camino. Y cuando vean en ti un hombre servicial, no solo van a ver a alguien que hace cosas para servir a otros, sino van a ver a alguien que es fiel a Dios y que ama y sirve a nuestro poderoso Dios. Gracias por haberte tomado el tiempo de invertir en tu vida espiritual. Feliz noche.